¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Bendecido? Gracias a Dios. Qué bueno, hermano. ¿Te acuerdas la serie que estamos llevando, que el Señor ha permitido llevar? ¿Sí? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? A ver, ¿cuál es la serie, hermano? Los milagros de Jesús, ¿verdad? Veíamos hace 8 días ese primer milagro en donde lo hizo en una boda, y veíamos cómo el Señor honraba el matrimonio y la importancia de que tú y yo estemos velando por la familia, honrándola. Y el día de hoy, hermano, vamos a leer una historia bastante interesante que quiero que me acompañes al libro de Juan 4, del 43 al 54. El tema del día de hoy se llama La fe que viaja sin evidencias. La fe que viaja sin evidencias. Trae por título, hermano, Jesús sana al hijo de un noble. Amén. Dice así, ponga mucha atención, hermano, porque hay muchas partes de la escritura que vale la pena considerar. Dice así, Juan 4, 43 al 54. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo en esta hora. Padre bendito, Señor, como decía esta alabanza, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti, Señor? A ti, solo a ti. Gracias, Señor, porque otro domingo más, Señor, nos permites el estar aquí. Y que yo sé que son tiempos peligrosos en los cuales quizá el día de mañana ya no será posible, Señor. Y muchos, Señor, lamentarán el no haberse congregado cuando tuvieron la oportunidad. Padre, por eso es que enséñanos, Señor, a contar nuestros días, Señor, y traer al corazón sabiduría, Señor. Gracias porque otro domingo más estamos aquí, Señor, con lluvia, con sol, con frío, Señor. Nos has permitido experimentar, Señor, todos los climas aquí en tu iglesia del Parque, y aquí estamos, Señor, una vez más, pidiendo por tu Santo Espíritu, porque sea Él, Señor, el que hable, que llene nuestra boca, Señor, y no sea el hombre. Que si hemos de decir algo, Señor, que no conviene, que va en contra de tu voluntad, Señor, cierra nuestros labios. Pedimos de tu guianza, pedimos de tu ayuda, y que seas tú el que nos vaya mostrando cada una, Señor, de las escrituras que tienes dispuestas para el día de hoy. Siervos inútiles somos, Señor, porque lo que nos has mandado hacer, Señor, eso hemos hecho, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Dice la escritura, hermano, que cuando llegó nuevamente a Galilea, a Canaán, dice que la gente empezó a agaloparse, juntándose todos, porque habían visto las señales que Jesucristo hacía, los milagros. Solamente hay algunos registrados en la escritura, hermano.
No son todo lo que Jesús hizo en la tierra, no está todo escrito porque dice que no cabrían los libros para contar cada una de las cosas que el Señor hizo por cada una de las personas. Pero aquellas que el Señor nos ha permitido el poder ver, dice que una vez que regresó, hubo un hombre que le pidió que sanara a su hijo porque su hijo iba a morir. Quizá este hombre ya había gastado todo su dinero, ya había gastado mucho en poder sanar a su hijo, el que pudiera vivir. Sin embargo, dice la Escritura que estaba ya a punto de morir. Y algo que me llamó mucho la atención es que Jesús les decía, ¿por qué han visto las señales? Es porque vienen a mí. Muchas veces en la iglesia, hermano, las personas vienen a buscar su milagro. Las personas vienen a buscar su sanidad. Las personas vienen a buscar su restauración, pero no vienen a buscar al hacedor de los milagros. Vienen a buscar el milagro, mas no al hacedor de los milagros. No vienen a buscar a Dios. Están buscando señales, están buscando el decir, Dios, si realmente existes, a ver, muéstrate. Muéstrate si haz esto o haz lo otro y verdaderamente voy a creer en ti. Hoy la iglesia así está. Se oyen campañas de sanidad, campañas de que viene tal profeta, que es algo que yo no comparto, ¿verdad? Esas iglesias que hablan de los profetas y muchas cosas, hermano, cuando el Señor nos ha hecho evangelistas. Tú y yo somos evangelistas, somos quien compartimos las buenas nuevas, pero no somos que uno se autonombre un profeta. Realmente, hermano, dice la Escritura que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios se iba a derramar sobre toda carne, sobre niños, sobre niñas, sobre jóvenes, sobre ancianos. Así es que un niño puede ser un profeta. El Señor puede utilizar a un niño para traer profecía. Y te digo una cosa, es más viable que utilice a un niño que a ti y a mí. Porque dice que lo de los niños es el reino de los cielos. En ellos no hay malicia. En ellos no hay maldad. En ti y en mí, hermano, a veces hay muchas cosas que impiden que el Señor muestre su gloria. Y aquí este hombre le rogaba a Jesús, decía, por favor, ven conmigo. Ven conmigo porque mi hijo va a morir. Estaba buscando realmente a Jesús, pero para que le hiciera el milagro. ¿Y si no lo hace, hermano? Si el Señor no le hubiera hecho el milagro, ¿hubieran creído a la palabra? ¿Sabes cuánta gente no viene a congregarse porque no han visto el milagro en sus vidas? Gente que quizá ha pedido sanidad de alguna enfermedad de muerte y al no ver la sanidad aquí en la tierra, claudican y se van. Porque piensan que Dios ya no los escucha, porque piensan que Dios ya no está ahí. Pero hermano, algo que decía nuestro hermano Julián hace rato, era algo que la misma Escritura, y ahorita lo vamos a leer, Dios pide de nosotros. Nuestro hermano Julián decía, dame un granito de fe, una pequeña porción de fe. Y eso es lo que Jesús está pidiendo de cada uno de nosotros. Una pequeña porción, como el grano de la mostaza, la semilla de la mostaza, que es aproximadamente de 3 milímetros, hermano. Dios nos está pidiendo una fe de 3 milímetros. Una fe tan pequeña, hermano, que dice, si tú tuvieras la fe como este grano de mostaza, moverías montañas, harías muchas cosas, pero a veces la incredulidad viene a nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque una vez que él creyó a la palabra, cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, vete porque tu hijo vive, ¿te diste cuenta qué fue lo que hizo este hombre? Dice que llegó a la casa y vio que su hijo vivió, pero empezó a atar cabos y empezó a decir, ¿a qué hora fue sanado? ¿Cómo a qué hora fue? Para corroborar si realmente había sido la misma hora en la que Jesús le había dicho por palabra. Aquí son dos vertientes, hermano. O quería corroborar que realmente Jesucristo le había hecho el milagro, o número 2, lo visitó la incredulidad y dijo,
Bueno, ¿y qué tal si ya sanó antes de que Jesús me hubiera dicho? ¿Qué tal si hace 2 horas que ya había sanado y Jesús me lo dijo después? Y viene la incredulidad a nuestra vida. Y es ahí donde la fe ya no puede crecer. Es ahí donde la fe se queda totalmente estancada, porque sabías que tú y yo hemos sido dotados de un porcentaje de fe cuando nacemos. No hay nadie, hermano, en el mundo que diga, es que yo nací sin fe, yo no creo en Dios. No, el Señor nos dotó a todos cuando nacemos de un porcentaje de fe. Acompáñame, por favor, hermano, a leer este dato, al libro de Romanos 12. Romanos 12. Versículo 3. Cada vez que una persona nace, Dios automáticamente le da una porción de fe. Pero tú y yo somos encargados de saber cuánto incrementamos esa fe. Fíjate lo que dice el versículo 3 de Romanos 12. Amén, hermano. Dice el versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos repartió una medida de fe a cada uno. ¿Y por qué es que unos tienen más fe que otros? Esto es sencillo. ¿Alguna vez has ido al gimnasio? Que esas veces que digas, me puse a hacer sentadillas en casa. 100, me aventé 100 como loco ahí haciendo sentadillas. ¿Cómo te sentías al otro día? No podías ni caminar, ¿verdad? Te empezaban a temblar las piernas. ¿Y sabes qué pasó ahí? Que al esforzar el músculo rompiste las fibras musculares, y es ahí en donde el músculo empieza a crecer. Si tú no rompes las fibras del músculo, hermano, tú te vas a quedar así estancado. Pero cuando tú llevas tu cuerpo a esa última repetición donde dices, ya aguanté 12 en bíceps, pero voy a echarle la 13, ya sientes que no, ya hasta lo empujas con la espalda, es ahí en donde tú rompes las fibras musculares y el cuerpo o los músculos empiezan a crecer. La fe es igual. Cuando Dios nos repartió ese granito de fe a cada uno, nosotros somos encargados de ver cuánto aumentamos esa fe. Los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. ¿Sabes qué le estaban pidiendo a Jesucristo? Pruebas. Como aquel que quiere tener una ingeniería o aquel que quiere tener una licenciatura sin querer pasar exámenes. A mí dame el título de ingeniero, dame el título de licenciado, pero a mí no me pongan a hacer exámenes, hermano. En la prueba, en el examen, se va a ver de qué tú estás hecho, si eres merecedor de ese título o no lo eres. Con la fe es lo mismo. El Señor tiene que poner a prueba nuestra fe, hermano, de tal forma de que el día de mañana digamos, Señor, gracias. Porque así como a Job le quitaste a todo, su familia, su ganado, todo se quejó, sí, hermano. Podemos ver un Job que se quejó y decía, mejor hubieras muerto. Pero jamás claudicó. Se mantuvo fiel en lo que había creído. Por eso, qué bueno, hermano, que te diste la oportunidad de venir. Porque muchos pudieron haber dicho, híjole, el clima me marca que va a llover. Híjole, el clima me marca que va a haber frío. Y si me enfermo, como decía mi hermana Ivonne, y si me enfermo en la iglesia y mis niños, hermano, ¿qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Si no queremos venir a la iglesia porque hay frío. Por eso, gloria a Dios, hermano, porque mira, yo no pido un salón, yo no pido un terreno para la iglesia. No, hermano, por casi 32 años aquí, el Señor ha mostrado su gloria. Y nos ha tocado peor que ahorita, hermano. Y todos los climas de Dios son buenos, ¿eh? Todos son buenos. Pero para nosotros el que nos llueva, ¿sabes qué implica? Jala las bocinas, aguas con los aparatos que se conectan, las lonas ya tienen algunos hoyos, no nos vayamos a mojar.
Pero el hecho de que tú hayas dicho, Señor, vengo a escuchar la palabra, eso es un acto de fe. Es decir, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre, y no quiero que ningún domingo, Señor, hasta que tú lo permitas, nos dejemos de congregar. Eso es fe. ¿Qué es la fe? Porque ya hablamos que Dios nos repartió a cada uno un porcentaje de fe y que tú y yo somos encargados de hacerla crecer. Pero ¿qué es la fe, hermano? Yo sé que me lo vas a contestar con un concepto bíblico, ¿sí o no? A ver, ¿qué es la fe? ¿Cuál, Talía? ¿Y no se ve? Fíjense, vamos a Hebreos. Fíjense, hermano, qué importante es esto, porque aquí este hombre creyó a la palabra, pero empezó a atar cabos, hermano. Y yo dije, no, es que es el problema de la incredulidad del hombre, cuando pensamos que Jesucristo no lo hizo. En Hebreos 11:1 nos dice qué es la fe. Amén, hermano. Dice el versículo 1. La fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que yo estoy esperando y la convicción de que lo he de tener si es su voluntad. Por eso yo te decía, ¿y si no es la voluntad de Dios sanar al hijo de este hombre? No hubiera creído. ¿Qué hubiera dicho? No, pues él sí sanó, sí convirtió el agua en vino, sí alimentó a 5,000 o a más de 5,000, sí sacó demonios, sí hizo esto y lo otro. Pero pues yo que le pedí la sanidad para mi hijo, no me la dio, entonces no voy a creer. Y ahí viene la incredulidad. Es donde no nos deja avanzar, no nos deja pasar. Pero Señor, ¿por qué no lo sanaste? ¿O por qué no la sanaste? Hermano, el Señor la sana a veces de otra forma. Muchas veces la sanidad no viene aquí en la tierra, ¿sabes? La sanidad viene allá arriba. Y si el día de mañana el Señor permite que tengamos una enfermedad de muerte, y que aunque todos los hermanos se unan en oración y en ayuno, el Señor no quiere que yo viva o que alguno de ustedes viva, hermano, Dios me va a dar la sanidad allá. Porque allá dice, allá ya no va a haber más llanto ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Allá ya no vamos a tener cáncer. Allá ya no vamos a tener enfermedades que hoy en día a ti y a mí nos aquejan. Eso también es una forma de sanar. Pero a veces no queremos verlo, hermano. Por eso decía mi hermano, aumentanos la fe. Quería el hermano que le diera al Señor fe. El Señor te va a poner pruebas, pero que son necesarias, hermano, para que así como ese músculo crece, hermano, tú también crezcas. Me decía un hermano alguna vez, el día que yo esté con el Señor, a ver, yo te pregunto a ti, aparte de Jesucristo, ¿a ti a quién te gustaría conocer? A Elías. ¿Por qué Elías, hermana? Por ser profeta y entregado al servicio del Señor. Por ser profeta. Fue valiente y esforzado. Valiente y esforzado. ¿Alguien más, hermano, a quién le gustaría conocer? ¿A Juan? ¿A Juan el amado? ¿A Moisés? ¿Por qué a Moisés? ¿Para que me dé de varazos también? ¿Para que golpee la roca también? Porque ¿sabes una cosa? Moisés fue uno de los que vio la promesa de lejos. Nada más la saludó. Si tú lees completo ese capítulo 11 de Hebreos, todos murieron esperando la promesa, pero nunca la obtuvieron. Nunca la obtuvieron. Moisés solo de lejos se le permitió contemplar lo que se le había prometido. Por eso te digo, y si Dios no cumple, hermano, eso que, no es que no cumpla, no te da eso que tú le estás pidiendo, ¿vas a seguir creyendo? ¿Vas a seguir viniendo? ¿Estás seguro? Porque Pedro decía, Señor, te seguiré hasta donde quiera que vayas, hasta la misma muerte si es necesario. Pedro, te digo que antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. A veces somos así. Señor, hasta donde quieras. Heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a mí.
Viene una lluvia y no te congregas. O te tiene que decir Dios como Elías, ¿dónde estás? Estás en esa cueva, que es válido. Es válido caer en depresión. Es válido tener ansiedad. Pablo tuvo ansiedad por un siervo de Dios, pero no se quedó ahí. Dijo, prosigo al blanco, adelante, lo que está enfrente. Por eso, qué bueno que viniste. Que si el día de mañana ya no estoy aquí, yo quiero que el que siga, hermano, también tenga el mismo ímpetu. De decir, no importa que llueva, Señor. No importa que haga frío, Señor. Hasta que tú vengas te estaremos esperando. Eso es fe. Yo estoy esperando a mi Salvador, hermano, que vengan las nubes. Ya tiene 2026 años y no ha regresado. Y por eso es que yo sigo esperándolo. Pero hay quien ya no se congrega y dice, quizá era fantasía. Quizá la Biblia la escribieron hombres pecadores como nosotros. ¿Y qué tal si no es palabra de Dios? Qué lástima. Qué lástima quien piensa así, hermano, porque dice que la palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Él utiliza a sus siervos para darte un mensaje. Pero a veces nos va a tocar solamente saludar a la promesa. Gloria a Dios porque este hombre sí fue sanado su hijo. Pero quiso comprobarlo. Dijo, ¿a qué hora fue sanado? ¿Tú también quieres comprobar si realmente fue Dios el que hizo la obra? ¿O nos pasa como ese hombre que va a la iglesia y encuentra el estacionamiento lleno, así como nosotros llenos, ¿verdad? Había muchas sillas vacías todavía. Y le dice el hombre a Dios, Dios, si me permites un lugar para poder estacionarme, te prometo que todos los domingos voy a congregarme. Todavía no terminaba de decir, de congregarme, cuando salió un carro y dijo, no, ya Dios, ya no, olvídalo, ya salió uno. Así nos pasa, hermano. Así le pasó a este hombre. ¿A qué hora fue la sanidad de mi hijo? Díganme cómo a qué hora, porque a las 7 del día de ayer fue cuando Jesús me dio la palabra. Pues fue como a esa hora. Entonces sí creo. La incredulidad visitándonos nuevamente, la incredulidad, como a Tomás. Queremos cosas físicas, no, Dios, si realmente existes, a ver, muéstrame, sáname, a ver esto, lo otro, y queremos todo tangible, hermano, todo visible. Quiero que me des pruebas, Señor, como la ciencia, que es comprobable. A mí muéstrame, Dios, que realmente existes. A ver, desate ese milagro, Señor. ¿Quiénes somos para que le pidamos a Dios eso? ¿Quiénes somos? Solo somos polvo, solo somos creación de Él. Y si Él quiere, nos lo da. Y si Él no quiere, no nos lo da. Y si hablamos de la fe, hermano, tendríamos que hablar de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Y dice en el libro de Génesis capítulo 22 que Dios le dijo, entrégame a tu hijo el que amas, el que tuviste con la mujer que amas, a Isaac. Y dice que Abraham lo hizo, pero ¿sabes una cosa? Lo iba a entregar en el monte Moria. Pero de donde estaba al monte Moria eran camino de 3 días. Y lo leemos muy fácil y decimos, no, pues sí, yo también lo entregaría, Señor. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham el primer día cuando le dijo, entrégame a tu hijo el que amas? ¿Te diste cuenta que no le dijo a la mujer? Si tú lees Génesis 22, no menciona que le haya dicho a la mujer, voy a ir a matar a tu hijo. ¿Tú crees que se lo hubiera dejado? Pues no. Hay cosas que el Señor nos da a nosotros y que tenemos que guardárnoslas y tenemos que obedecerlas. Pero tuvo 3 días para él estar pensando por qué le había pedido lo que más amaba. Si Dios hoy te pidiera lo que más amas, entrégamelo, ¿tú se lo entregarías? Entrégame ese trabajo, entrégame esa persona, entrégame ese objeto, entrégame tu tiempo. Solo te pido un domingo, un día a la semana para que pueda yo bendecirte, y muchos no lo quieren porque ponemos pretextos, hermano. Y este hombre, hermano, todavía hasta el final, su hijo le dice, ¿y cuál va a ser el cordero? ¿Dónde está? Todavía nuevamente su fe puesta a prueba, pero creyó.
Y antes de que lo matara, hermano, el Señor lo detuvo. Por eso es que el padre de la fe, por eso a él se le considera el padre de la fe. Pero tú y yo, hermano, tenemos que entender que cada una de las pruebas que nos están pasando no es para que tú sufras. O no creas que Dios nos quiere tener todo el tiempo en el piso. No, hermano. Es porque Dios quiere darte algo mejor. Quiero que seas fuerte. La hermana me decía, yo cuando esté con el Señor, al primero que quiero conocer aparte de Jesucristo, es a Job. Yo quiero ver quién es Job. Quiero ver quién es ese hombre que se rascaba con un tiesto. Quiero ver ese hombre que estaba engusanado. Quiero ver ese hombre que sus amigos y su familia le dijeron, pues ¿qué hiciste que Dios te tiene de esa forma? Pero que siempre se mantuvo firme, hermano. Se quejaba, sí se quejaba, pero siempre se mantuvo firme en quien había creído. Y puedo entender a la hermana por qué quiere conocer a Job. Si tú me dices, quiero conocer a Judas, pues, yo no lo quiero conocer, hermano. Para empezar, no sé ni dónde esté, ¿verdad? Pero yo, hermano, al que quiero conocer es a Jesucristo. Es el único que quiero conocer. Los demás son siervos como tú y como yo, que nos mandan a predicar la palabra. Y que sé que el día de mañana voy a estar con gente que voy a extrañar allá. Que aquí las extraño, pero allá ya no las voy a extrañar. Gente que dieron su misma vida, como nuestros pastores, gracias a Dios, que hasta lo último, hermano, predicaron la palabra. Por eso te digo, no voy a venir porque va a llover, hermano. Mira, para los que no vinieron, hazles un sondeo del sol. Ya salió el sol, ya no hace frío. Tienes que cumplir porque los tiempos se acercan. Si Dios hubiera venido hoy por su iglesia, ¿cuántos asientos que están vacíos ahorita se hubieran quedado? ¿Y qué le hubieran dicho a Dios? No, Dios, es que iba a llover en la iglesia del parque, es que hacía frío, es que si mi hijo se me iba a enfermar. Tenemos que enseñarles, hermano, que tienen que vivir con fe. Con fe. Porque si no les enseñamos, entonces nos va a pasar como a Tomás. Acompáñame, hermano, por favor. Juan 20, 24 al 29. Aquí está hablando ya cuando Cristo resucitó, que se les apareció a sus discípulos, pero hubo uno que estaba pidiendo pruebas. Pruebas como a lo mejor alguna vez tú y yo le hemos dicho a Dios, Dios, si tú me sanas o me haces esto, ya me voy a congregar, ya voy a leer tu palabra, ya voy a orar, ya voy a ayunar, etcétera, etcétera, hermano. Fíjate lo que pasó con este Tomás, del 24 al 29. Amén, hermano. Dice así, incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Tú viste a Jesús? ¿Caminaste con Jesús? ¿Viste alguno de sus milagros que viene en la Biblia? Pues tú eres un bienaventurado porque tú estás creyendo sin verlo. Porque muchos hoy están caminando por vista y no por fe. Quiero ver para creer, y el Señor te dice, creer para poder ver. También atamos cabos, hermano, como este hombre que fue sanado su hijo. ¿A qué hora, Señor, lo sanaste? ¿A qué hora fue? Quiero ver si realmente fue Jesús o realmente fue otra cosa, o fue circunstancial, o ya había sido sanado. Por eso esa medida de fe, hermano, que Dios ha puesto en ti, el Señor te pide que la aumentes. Porque hay muchos, hermano, que mira,
A causa de no mover los músculos, sus músculos están atrofiados y se hacen delgaditos, chiquitos. Hay muchos creyentes que su fe no está siendo activa y también está atrofiada. Cristianos atrofiados, si nuestro hermano Andrés trajera su serie de los cristianos, sería cristianos atrofiados. Cristianos que no quieren pruebas. A mí, Señor, bendíceme, pero no me traigas pruebas. Entonces no vas a ser aumentado en tu fe. Aumentanos la fe, Señor, decían los discípulos. Ahí está un Pedro que tuvo que menguar a su carácter. Y cada uno de los discípulos, hermano, pasó por pruebas, porque precisamente dice la palabra de Dios que nuestra fe, hermano, tiene que ser puesta a prueba. Acompáñame, hermano, por favor. Vamos a leer 2 escrituras más. Dice Santiago 1, 3 y 4, por favor, acompáñame, hermano. Santiago 1, versículos 3 y 4. Amén, hermano. Dice, sabiendo que la que, hermano, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué, hermano? Seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí mismo en Primera de Pedro, hermano, unos libros adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Amén, hermano, capítulo 1, versículos 6 y 7 de Primera de Pedro. Amén, hermano. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes cuál es una de las preocupaciones de Jesús para cuando regrese? Dice la Escritura, ¿y hallaré fe en la tierra? ¿Habrá alguien que me esté buscando en medio de dificultad? ¿Habrá alguien que se ponga en el vallado? ¿Habrá alguien que esté orando? ¿Habrá alguien que esté intercediendo? Si te habías preguntado por qué estás pasando por pruebas ahora que te estás acercando a Dios, el Señor ya no te quiere atrofiado. El Señor ya no quiere que te quedes en esa porción de fe que te he dado. Cuando naciste te di esa porción de fe, ahora quiero que tú la hagas crecer. Que llegues a ser no como Job, no como Pablo, no como Pedro, no como ningún pastor, que llegues a ser a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. Pero que nos va a tocar muchas veces ver la promesa de lejos, sí. Y ahora sí terminamos con estas últimas dos, no me quiero quedar con ninguna, hermano. Vamos primeramente, hermano, a Hebreos 11:13. Por eso, si yo le preguntara a este hombre que su hijo fue sanado, Hebreos 11:13, si no hubiera sido sanado, ¿no hubieran creído? Por eso dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. No necesitamos ser como ese discípulo que dijo, si yo meto mis dedos en sus llagas, si meto mi mano en su costado, entonces voy a creer. No, hermano. Aquí el Señor te dice, no seas incrédulo, sino creyente. Fíjate lo que a veces nos toca en algunas ocasiones experimentar. Amén, hermano. 11:13 de Hebreos. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos
sobre la tierra. Si tú no me sanas, Señor, gloria a Dios. Si tú me sanas, también, Señor, gloria a tu nombre. Voy a seguir creyendo. Si tú no me bendices con ese trabajo, Señor, gloria a Dios. ¿Sabes una cosa? Voy a contar algo que me pasó hace muchos años. Yo tenía que hacer mi servicio social, hermano. Y lo quería hacer en Operagua. Y fui a hacer el trámite a Operagua. Pero lo que pedían ahí yo no lo conocía, hermano. Y me hicieron una prueba y la verdad es que le pedí a Dios, digo, Dios ayúdame porque no sé ni qué me están diciendo. Hice ahí algo que seguramente no fue lo correcto. Me dijeron, no, vete a buscar otro lugar en donde hagas tus prácticas, porque aquí no eres aceptado. Te falta todavía conocer muchas cosas. Ay, hermano, ¿sabes lo que es eso? El que te digan no eres capaz para hacer esto. Es triste. ¿Y sabes qué fue lo que hice, hermano? Me fui, hermano, al puente que está ahí en Waldos. Los que son de Izcali, de aquí conocerán. Hay un puente que cruza para el Palacio Municipal. Pues fue tanta mi tristeza, hermano, mi frustración, todo lo que se me juntó, el no haber tenido mis prácticas ahí, que me fui a llorar arriba del puente, hermano. Me subí y lo único que quería era estar solo con Dios y me puse a llorar, hermano. Le dije, Dios, yo sé que tú tienes un lugar para mí, yo sé que a lo mejor me faltan muchas cosas, Señor, pero me duele esto, me lastima. Pero Padre, lo dejo delante de ti, ábreme puertas en otro lugar. Y así lo hizo, hermano. Así lo hizo. Pero ¿sabes una cosa? Deposité mi confianza en Dios. ¿Y sabes qué estaba produciendo en mí el Señor? Que mi fe se aumentara. Que mi fe fuera creciendo. Pasé la prueba. Pero muchos dicen, no, yo no. Dios no me ayudó, ya no quiero saber nada de Dios. Y voy a finalizar con una escritura, hermano, en donde Dios te dice, ¿por qué no andamos por vista? Muchos te van a decir, ¿dónde está tu Dios? Tú que te congregas, mira cómo te tiene, mira esto, mira el otro. Hermano, mantente firme en quien has confiado. Decía Job, porque no he visto un justo desamparado, ni que su familia esté mendigando pan. Yo pude haber corrido a mi papá, a mi mamá, a mi familia, no me aceptaron y ahí llorar con ellos y hacer un drama. El drama lo hice con el Señor. Dije, solo tú puedes ayudarme, Dios. Solo tú puedes abrirme puertas. Y así lo hizo, hermano. Solo es creer. Creer que Él lo va a hacer. Pero en esa vez me tocó, mira, saludar a la promesa, como decía aquí. Todos estos murieron saludando a la promesa. Moisés saludó la tierra prometida. 40 años haber batallado con el pueblo. 40 años haber soportado murmuración. 40 años haber soportado muchas cosas. Y solo le tocó mirarla de lejos, pero se mantuvo fiel en quien ha creído y ahorita está en una tierra mejor que la que pudo haber tenido aquí. Y hoy el Señor te dice, porque tu fe tiene que ser puesta a prueba. Tienes dos opciones. O claudicas y te vas, o dejas que yo haga la obra en ti. Finalizamos, hermano, con 2 de Corintios 5:7. Con esta terminamos, 2 de Corintios 5:7. Por eso no te extrañes si el día de mañana pasas por prueba, hermano. El Señor quiere que crezcas. Dice, porque esta momentánea tribulación produce en nosotros un peso mayor en gloria. Veamos por lo espiritual, hermano, y el Señor se va a encargar de lo terrenal. Dice 2 de Corintios 5:7. Amén, hermano. Dice así. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque por fe andamos, no por vista. Si no hubiera sanado a mi hijo, quizá no lo hubiera creído, no se hubieran convertido. No sé por qué prueba estés pasando o por qué ya prueba pasaste. Pero hermano, nuestra fe tiene que ser probada. Tu fe tiene que crecer. Tenemos que pedirle al Señor que en medio de la prueba, hermano, el Señor nos ayude. Que el Señor nos sea ese pronto auxilio en medio de la tribulación. Y créeme que el Señor nos va a dar la respuesta.
Solo mantente firme. Hoy Dios te dice, no ates cabos como este hombre. No veas fechas, no veas números, solamente crea la palabra. Y si Dios lo prometió, hermano, Dios te lo va a cumplir. ¿Eres capaz de creerlo? Amén, hermano. ¿Eres capaz de creerlo? Amén. Decía nuestra hermana al presidir, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada. Pero para ti, para mí sí hay muchas cosas. Y eso hace que ese milagro no se vea desatado. No busques el milagro. Si vienes aquí a buscar un milagro, no, hermano. Aquí tienes que buscar al hacedor de los milagros, hermano. Porque andamos no por vista, andamos por fe. Bienaventurados aquellos que creyeron sin ver, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, mi hermano. ¿Tiene frío? ¿No nos llovió? Para quien no se congregó por la lluvia, les informo por el video, y no nos llovió. Te invito a que te congregues porque los tiempos están cercanos. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y decía Dios a este Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Tu fe tiene que ser puesta a prueba, hermano. Quiere que crezcas el Señor. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque dice tu palabra que así como el oro se refina por el fuego, Señor, así como la plata, Señor, es refinada por el fuego 7 veces, Señor, hasta que se le quita toda la escoria, Señor. Padre, nosotros también tenemos muchas imperfecciones y nos vas a meter por el horno de fuego, Señor. Pero, Padre, así como a Sadrach, a Mesach y a Abednego, que ellos decían, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, pero si no fuere así, no alabaremos a tus dioses. Padre, se mantuvieron fieles y aún en medio de la prueba decía, veo a 4, aventaron a 3 y veo a 4, y el cuarto tiene semejanza a hijo de los dioses, y era Jesucristo, Señor. Jesucristo, Señor, en medio de ellos. Padre, también nosotros queremos creer a la palabra que tú has dado, y no como este hombre que al momento creyó a la palabra, pero que preguntó a qué hora fue sanado. Quiero ver si realmente Jesús lo sanó, o fue antes o fue después. Pero, Señor, ayúdanos a no ser incrédulos, Señor. Aumentanos la fe, Señor, que esa porción que tú nos has dado, Señor, en ti, Señor, que en medio de la prueba estés tú ayudándonos, Señor, a no claudicar, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido el poder congregarnos. A pesar de muchos aspectos, Señor, que quizá otras iglesias no tienen, y te damos gracias porque así los has tenido a ellos, pero a nosotros, Padre, aquí en el parque hemos visto tu gloria y así la queremos ver, Señor, cada 8 días, Padre. Solo ayúdanos, Señor, a ser varones esforzados y a ser varones valientes, Señor. A creer, Señor, y que si aún esa promesa tuviéramos que verla solo de lejos, saludarla, Señor, Padre, aún así esperamos en ti, Señor. Aunque no nos sanes, aunque no tengamos esto, Señor, aquí estamos, Señor. Gracias, Señor, por este domingo. Gracias porque nos inyectas fe. Nos inyectas fe, Padre, en medio de nuestra tribulación, y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. Te damos muchas gracias por este segundo milagro que ha sido registrado en la Biblia, Señor. Pero que definitivamente, Señor, tú sigues haciendo más milagros en estos tiempos. Solo el Señor dice, ¿acaso encontraré fe en la tierra? ¿Habrá alguien que esté buscando? Muchas gracias por tu palabra, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermano. Que el Señor te bendiga, hermano, y mantente fiel en lo que has creído. Que Dios te bendiga, hermano.